hablar sobre nuestro trabajo, que es examinar el efecto antiinflamatorio de la leche materna en comparación con el diclofenaco, utilizando como instrumento el pletismómetro. Los autores de este trabajo va de acuerdo a la exposición de cada tema. Rodríguez Tintaya Brenda Ángela, compañera Larico Mamani Milagros Janet, Mamani Caguana Patricia, Calcina Apaza Mónica Soledad y Mateo Saavedra Anthony. El índice de nuestro trabajo, como primer punto tenemos la introducción, segundo punto la inflamación y antiinflamatorios, tercer punto las fases de la inflamación, cuarto punto el pletismómetro y como quinto punto está la parte experimental de nuestro trabajo. La introducción. La inflamación y el dolor son procesos fisiológicos que deterioran la salud de las personas. Está relacionado a muchas enfermedades que afectan a la población. En nuestro presente trabajo tenemos como objetivo determinar el efecto antiinflamatorio de la leche materna en patas de ratas, induciendo a la inflamación por medio de la albúmina de huevo en las patas. En este estudio se utilizaron 15 ratas blancas de características similares, que fueron divididas en 3 grupos. Al primer grupo se le administró tópicamente el diclofenaco en gel. Al segundo grupo se le administró la leche materna. Y al tercer grupo se le administró solo agua, evidenciando así que la leche materna disminuyó la inflamación provocada por la albúmina. Y el efecto fue casi similar al del diclofenaco. Como siguiente punto, mi compañera Milagros va a hablar acerca de los antiinflamatorios. Buen día, doctora. Gracias, compañera, por el pase. Empezando con un pequeño concepto de qué son los antiinflamatorios. El término antiinflamatorio se aplica al medicamento o procedimiento médico usado para prevenir o disminuir la inflamación de los tejidos. Siguiente. También podemos decir que los antiinflamatorios son fármacos que tratan de controlar el proceso inflamatorio que se ha desencadenado en nuestro cuerpo. Siguiente, encontramos de dos tipos de antiinflamatorios, como son los antiinflamatorios esteroideos y los antiinflamatorios no esteroideos, más comúnmente conocidos como AINES. Siguiente diapositiva, compañera. Por citar algunos ejemplos de los AINES, tenemos al meloxicam, al celecoxib y al diclofenaco, que es el que veremos en este presente artículo. Siguiente. ¿Qué es una inflamación? La inflamación es una reacción o proceso defensivo natural del sistema inmunológico del organismo como respuesta al daño causado a sus células y tejidos vascularizados por agentes lesivos como pueden ser los microorganismos, traumatismos, necrosis, agentes químicos o físicos, a reacciones inmunitarias, entre otros. El objetivo de la inflamación es librar al organismo de la causa inicial de agresión, una agresión celular, que sin embargo, cualquiera fuese el cuadro inflamatorio, agudo o crónico, se deben tomar las medidas farmacológicas adecuadas para controlar las secuelas de la inflamación en nuestro organismo, sin interferir con sus efectos benéficos. En un proceso inflamatorio se presentan los siguientes signos, como, empieza por una sensación de calor que se da por el aumento local de la temperatura, una vasodilatación y aumento del consumo local de oxígeno. Como segundo signo presentado es el rubor, producido por el aumento de irrigación en la zona afectada. Esto se debe al incremento del flujo sanguíneo que ocurre en nuestro cuerpo. Como tercer signo
Se presenta el dolor, que es provocado por distensión de los tejidos y la liberación de prostaglandinas como mediadores químicos, seguido de la formación de un edema, que es el resultado del aumento de la permeabilidad capilar y consiguiente su fusión del líquido en el tejido intersticial. Como último signo se da la pérdida de la funcionalidad. Esto se debe como resultado de la limitación a lo que conduce la conjugación de los 4 signos anteriormente ya mencionados. A continuación, mi compañera. Buen día, doctora. Continuando con la exposición, yo les voy a dar a conocer las fases de la inflamación. De forma esquemática, podemos dividir a la inflamación en 5 etapas. La primera sería la liberación de mediadores. Estos mediadores son moléculas, en la mayor parte de ellas son de estructura elemental, que son liberadas o sintetizadas por el mastocito bajo la actuación de determinados estímulos. Los tejidos, cuando se lesionan, van a liberar mediadores de la inflamación. La fuente principal de estos mismos es el mastocito. El mastocito es una célula inmune inespecífica que también va a proceder de la médula ósea y también de mecanismos de su diferenciación. El mastocito también va a contener en el citoplasma gránulos con mediadores de la inflamación preformados. En el siguiente punto podemos encontrar al efecto de los mediadores. Una vez que estos son liberados ya, estas moléculas van a producir alteraciones vasculares y también efectos quimiotácticos que favorecen la llegada de la molécula y las células inmunes al foco inflamatorio. Dentro de estos efectos de mediadores encontramos a la histamina, que este es un mediador ampliamente distribuido en el organismo y que principalmente se detecta como el mastocito y el basófilo. Estos mediadores de la histamina actúan sobre los receptores H1 de los vasos que producen vasodilatación e incremento de la permeabilidad. También encontramos a las enzimas proteolíticas, que estas son liberadas por el mastocito, como la quininogenasa, que actúan sobre las proteínas procedentes de la sangre y van a ser denominadas como quininógenos, que produciendo su ruptura en péptidos más pequeños y la cual van a ser denominadas como quininas. Las quininas van a inducir a la vasodilatación, la cual va a haber un aumento de la permeabilidad vascular y va a haber una estimulación también de las terminaciones nerviosas del dolor. También encontramos a la heparina. La heparina, al inhibir la coagulación, va a ayudar a favorecer la llegada al foco inflamatorio desde la sangre de la molécula a las células. Además, este es un factor regulador, por lo que se ha quedado estudiando en el apartado correspondiente. Como tercer punto, encontramos a la llegada de moléculas y células inmunes al foco inflamatorio. Estas proceden en su mayor parte de la sangre, pero también de las zonas circundantes al foco. Dentro de estos mediadores de la inflamación va a producir básicamente 2 efectos. En una es la primera fase inicial, que va a producir alteraciones vasculares que facilitan también el trasvase de las moléculas desde la sangre hasta el foco inflamatorio, así también como la producción del edema. Como en segunda parte tenemos como la fase tardía, que esta produce alteraciones vasculares, así también como la producción de la liberación en el foco de factor quimiotácticos que van a determinar la llegada de las células inmunes procedentes de la sangre y de los tejidos circundantes. Siguiente diapositiva, por favor. Como cuarto punto, encontramos a la regulación del proceso inflamatorio. Como la mayor parte de las respuestas inmunes, el fenómeno inflamatorio se encuentra estrechamente regulado, evitando así una respuesta exagerada o perjudicial. Algunos de los mediadores que producen activación
al variar su concentración o actuar sobre distintos receptores, van a producir una inhibición, consiguiendo así de esta forma un equilibrio o modulación de la respuesta inflamatoria. Dentro de estos factores van a intervenir la histamina, los agonistas autonómicos, la heparina y el eosinófilo. Como quinto punto tenemos a la reparación, que esta es una fase constituida por fenómenos que van a determinar la reparación total o parcial de los tejidos dañados por el agente agresor o por la propia respuesta inflamatoria. Cuando las causas de la agresión han desaparecido o han sido eliminadas por la propia respuesta inflamatoria, es ahí donde se va a iniciar los procesos de la reparación. Estos procesos también integran la llegada a la zona de los fibroblastos, que van a proliferar y van a sintetizar colágeno, y también células epiteliales, y va a haber la proliferación de vasos dentro de la herida. Gracias, doctora. Continuando con la exposición, le doy pase a mi compañera. Buen día, doctora. Continuando con la exposición, le vamos a hablar sobre el pletistómetro digital LE7500. Es un instrumento utilizado para determinar la variación de volumen de las extremidades de los roedores, midiendo la variación del nivel de líquido al introducir la extremidad a un depósito. La prueba del pletismómetro permite el seguimiento de la evolución del proceso antiinflamatorio inducido experimentalmente en la pata de los roedores y así detectar las propiedades antiinflamatorias o antiedémicas de sustancias farmacológicas. Siguiente, por favor. En la imagen, como podemos observar, el pletismómetro es básicamente un instrumento traductor del volumen que se compone por dos depósitos de metacrílico incorporados con una vasija para la introducción de la pata del animal, ya sea la ratita como estamos observando. Y también este cambio es conducido entre dos electrodos, generando una señal de salida indicando el valor del volumen desplazado por la secuencia de la patita de la rata. Siguiente, por favor. En lo que son los usos del pletismómetro, mayormente lo usan para medir el volumen de la inflamación de roedores. Como podemos observar en la imagen, ahí está la medición de la inflamación de la patita de la rata. Como también es usado en varios animales, mayormente es usado en los laboratorios. Y también tenemos lo que es en fármacos, ¿no? Es usado con el diclofenaco, mayormente el diclofenaco lo diluyen con agua para que sí haga un mejor efecto antiinflamatorio. Continuando con la exposición, le doy pase a mi compañero. Muchas gracias, compañera. Bueno, doctora, buen día. En esta ocasión nosotros vamos a dar a conocer la evaluación del efecto antiinflamatorio, pero sí, no antes darle créditos a nuestro querido José Luis Calle Jesús, el cual realizó el trabajo efecto antiinflamatorio de la leche materna humana en pata de rata. Siguiente, por favor. Antes de iniciar ya con toda la experimentación, sería bueno conocer las sustancias que han sido evaluadas en este trabajo. Primero tenemos el diclofenaco, el cual es un AINES que se encarga de inhibir de manera selectiva las ciclooxigenasas. Como segunda sustancia evaluada fue la leche materna, que como todos sabemos es el primer alimento que recibe un infante por parte de la madre. Y como última sustancia evaluada tenemos el agua, el cual es el líquido fundamental para toda la vida. Sin agua no puede haber vida. Siguiente, por favor. Como podemos ver aquí, vamos a dar a conocer de dónde nosotros hemos obtenido los materiales. Primero, la leche materna.
Esta fue recolectada de 5 voluntarias del Hospital Nacional 2 de Mayo, en la cual estas se encontraban dentro del periodo puerperal. Ahora ustedes me dirán, ¿qué es el periodo puerperal? Es aquella etapa seguida del parto en la cual suele ser de 6 a 8 semanas o algunos dicen 40 días, en el cual el cuerpo materno regresa a su estado antes de la gestación, y esto incluye tanto hormonas y el aparato reproductor. Como segundo tenemos las ratas, las cuales fueron obtenidas del Instituto Nacional de Salud de la sede de Chorrillos, y como un tercero tenemos los Baker y otros materiales que fueron utilizados para esta práctica, en la cual también incluimos el pletismómetro. Estos fueron obtenidos por parte del investigador y por el Laboratorio Hospital Nacional de 12 de Mayo. En nuestro caso sería las ratas por parte del bioterio de la universidad y los materiales también ofrecidos por la Universidad Católica de Santa María. Siguiente, por favor. Los sujetos de experimentación. En este trabajo se han trabajado con 15 ratas macho, en la cual nosotros hemos buscado que tengan un peso de entre los 110 gramos y los 250 gramos. Pero no solo eso, ya que buscamos que todos tuvieran características similares, en la cual podríamos decir que la principal característica que estábamos buscando es que tuvieran un tamaño de pata similar. Hay que tener en cuenta que estas 15 ratas las hemos mantenido en una sala temperada de 22 más menos 2 grados Celsius, y estos han tenido ciclos de luz de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Siguiente, por favor. Como mencionó mi compañera en la introducción, se realizaron 3 grupos de investigación. El grupo A, en la cual fue tratado con agua a temperatura ambiente. El grupo B, el cual fue tratado con diclofenaco en gel al 1%. Y hay que tener en cuenta que nosotros siempre hemos procurado que este diclofenaco en gel esté en contacto en la zona afectada. Y tenemos como un grupo C, la sustancia de interés para nosotros, en este caso la leche materna, el cual fue tratado en 100 mililitros a temperatura ambiente. Primero, ¿por qué a temperatura ambiente? Porque si lo hacíamos muy helado, podríamos causarle daños a la ratita. Y si lo hacíamos muy caliente, también podríamos causar daños a la ratita y podría verse la investigación de los efectos alterados. Hay que tener en cuenta eso. Ahora, la experimentación. Primero que se realizó la etapa del adormecimiento. Pero antes de adormecer nuestras ratas, hemos tomado los pesos de cada una de ellas y el volumen basal de las patas de rata. Seguidamente nosotros inducimos estas ratas a un beaker en el cual teníamos algodón, el cual está impregnado con formol, para poder adormecer a los sujetos de experimentación. ¿Para qué? Para no causarles dolor y para que sean más fáciles de manejar durante la experimentación. Ahora hemos seguido con la etapa de inflamación. A nuestros valientes héroes le hemos inoculado 0,5 mililitros de albúmina de huevo de gallina en la patita izquierda trasera en todas las ratas. Ninguna se salvó. Y por último tenemos la aplicación de los antiinflamatorios. En este caso, que fue las sustancias evaluadas, agua, diclofenaco y leche, hemos incorporado estas sustancias en un beaker de 500 mililitros. Y en este beaker nosotros hemos introducido las ratitas procurando que la zona afectada esté en contacto con el antiinflamatorio. Siguiente, por favor. La medición de la inflamación con el pletismómetro. Después de nosotros haber inducido la inflamación a nuestras ratitas, hemos tomado un tiempo basal, el cual fue apenas la inflamación fue notoria. Seguidamente a las 2 horas se le realizó en este caso la segunda medición para saber el volumen que desplazaba en el pletismómetro. Nuestra tercera medición fue a las 4 horas y nuestra cuarta medición a las 6 horas. Siguiente, por favor. En esta tabla, nuestra tabla número 1, podemos observar nosotros el peso, el volumen de la pata basal y el volumen de la pata post-albúmina. Pero usted me dirá, Mateo, usted me dijo que eran 15 ratas.
Sí, doctora, yo le dije que eran 15, pero, ¿para qué mentir? Hubieron problemas al momento de manipular 2 de las ratas en las cuales no se pudo trabajar con ellas, a lo cual se solicitaron 2 ratas más. Pero conociéndonos y como sabían que podíamos liar la gorda, nos dieron una tercera. Ahora, como mencioné al principio de toda esta parte experimental, nosotros hemos buscado que las ratas, el peso de las ratas esté entre los 110 y los 250 gramos. Y como le mencioné, la característica general que estamos buscando en todas estas ratas es que el volumen o el tamaño de la patita sean similares. Y podemos ver que en la columna 3, todo el volumen de la pata basal oscila entre el 1 mililitro y 1,3 mililitros. Ahora, se le inoculó los 0,5 mililitros de albúmina del huevo de gallina. Vimos que hubo un efecto inflamatorio y acá tenemos los volúmenes. El volumen post-albúmina. Tomamos un ejemplo a la rata número 8. Esta pesaba 126 gramitos y tenía un volumen basal de 1 mililitro. Pero ¿qué podemos observar después del post-albúmina? Que este se duplicó. ¿Por qué? Tenemos 2,1 mililitros. De volumen inicial que desplazó la platita de del primer almacén del líquido del precisnómetro, vemos que esto prácticamente lo duplicó. Y esto es prácticamente porque la patita de la rata se hinchó. Ahora, cogiendo otra rata, digamos la que tenía el volumen más grande, la rata número 15, la cual pesaba 206 gramitos y su volumen de la pata basal fue de 1,3 mililitros. Podemos percatarnos que en el posalbúmina prácticamente se duplicó. ¿Por qué? Porque son 2,6 mililitros. Con estos datos hemos obtenido el volumen de la pata basal, en la cual cuando no había una inflamación, y después de la inflamación. Este dato del cual es muy importante para nosotros. Siguiente, por favor. Aquí nosotros podemos ver nuestra tabla número 2, el grupo del agua, o en otras palabras, el grupo control. Hay que tener en cuenta que se usaron 100 mililitros en el Baker de 500 para poder mantener la zona afectada con la sustancia estudiada, en este caso el agua. Aquí en la segunda columna podemos ver que nos dice rata. Estas fueron las ratas estudiadas en esta ocasión o en este grupo. Podemos ver aquí en la tercera columna el volumen posalbúmina, el cual oscila entre los 2 mililitros y los 3 mililitros. Hay que recordar que la primera medición fue a las 2 horas, la segunda a las 4 y la tercera a las 6 horas. Tomemos como ejemplo a la ratita número 2. Su volumen posalbúmina fue de 2,1 mililitros. Ok. Hemos esperado 2 horitas y hemos vuelto a medir en el pretisnómetro. ¿Y qué podemos observar? Que este volumen se disminuyó, 0,3 mililitros. Ahora, ¿por qué? Desplazó 1,8 mililitros. Listo. Seguimos esperando y a las 4 horas podemos observar que este nuevamente volvió a bajar. De 1,8 mililitros a 1,5 mililitros. Y de igual manera, a las 6 horas, este volvió a bajar de 1,5 a 1,3 mililitros. Tomemos otro ejemplo, la rata número 14 o la ratita 4 en esta tablita. Podemos observar que el volumen posalbúmina fue de 2,4 mililitros. Ok. A las 2 horas hemos medido con el pretisnómetro y obtenemos un volumen de 2,0 mililitros. Que nos dice que si bajó la inflamación, no podrá ser notoria a nuestros ojos, pero el pretisnómetro sí lo notó. 0,4 mililitros disminuyó. Podemos observar que a las 4 horas nuevamente volvió a bajar de los 2 mililitros a 1,8 mililitros. Y a la tercera medición, de igual manera, de 1,8 a 1,6. Como dije, en este grupo hemos visto que el agua sí pudo reducir la inflamación. Y el mayor volumen disminuido fue en la primera hora. ¿Por qué? Porque esto oscila entre los 0,5 mililitros y los 0,3 mililitros. Pero a diferencia de las otras 2 horas, estas fueron disminuyendo, ya que en la segunda medición el volumen disminuido fue de 0,4 a 0,2.
¿ok? Y en la tercera medición de 0,3 a 0,1 mililitros. Listo. Aunque si nosotros nos percatamos bien, nos damos cuenta que entre la primera, la segunda y la tercera normalmente puede bajar 0,2 mililitros. Listo. Así que pasamos a nuestra siguiente tablita. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver la tabla número 3. En este caso, el grupo del diclofenaco, el cual estuvo en contacto de forma tópica. De igual manera podemos ver que fueron estudiadas 5 ratitas y acá tenemos el volumen posalbúmina. Tomemos de ejemplo, digamos, a la rata número 10 o la ratita número 4 en esta tabla, el cual el volumen posalbúmina fue de 3 mililitros, el más alto. ¿Y qué nos dice a las 2 horas o nuestra primera medición? Que este disminuyó 1,1 mililitro. Este sí fue una disminución notoria. Nosotros podemos observarlo claramente. Pero, espere. En la segunda medición, sí bajó la inflamación, pero este no fue tanto como en las 2 primeras horas, ya que el volumen disminuyó 0,3 mililitros. Y a las 6 horas volvió a disminuir 0,2 mililitros. Ok, genial. Vemos que el diclofenaco sí tiene un efecto antiinflamatorio y este sí es notorio. Pero tomemos como ejemplo una segunda rata. Digamos la rata número 6 o la rata número 1 en esta tabla. Podemos observar que el volumen posalbúmina fue de 2,4 mililitros. Genial. Pero, a las 2 horas podemos observar que el volumen disminuyó a 1 mililitro. Y si recordamos nuestra tablita número 1 que nos dice que el volumen basal de la ratita número 6 fue 1 mililitro. Aquí hubo una disminución al 100% de la inflamación en esta ratita. Y al ver una disminución al 100%, por ende a las 2, a las 4 y a las 6 horas se mantiene igual. Siguiente, por favor. Aquí tenemos nuestra tabla número 4, el cual es la sustancia de interés, el grupo de la leche materna. De igual manera se trabajó con 5 ratas y podemos ver los volúmenes posalbúmina. Primero tomemos al que tiene el volumen más alto, la rata número 18 o en la rata número 5 en esta tabla, el cual tenía un volumen posalbúmina de 3 mililitros. En la primera medición podemos ver que este disminuyó 0,8 mililitros. Genial. Hubo un efecto antiinflamatorio. Es notorio porque vemos que prácticamente 1 mililitro casi disminuye. A las 4 horas, este volvió a disminuir el volumen a 1,8 mililitros y a las 6 horas a 1,4 mililitros. Genial. Hasta ahorita con este dato estamos viendo que la leche materna sí tiene un efecto antiinflamatorio. Ahora miremos el caso de la rata número 7 o en este caso en la tabla la rata número 3, el cual tuvo un volumen posalbúmina de 2,2 mililitros. A las 2 primeras horas podemos observar que, al igual que la rata número 18, el volumen que disminuyó fue de 0,8 mililitros. Pero aquí hay un detalle, que a las 4 horas se mantuvo la inflamación. Pero podemos observar que en la tercera medición o a las 6 horas, este volumen volvió a disminuir a 1 mililitro. Y si recordamos el volumen basal de la patita de rata número 7, es 1 mililitro. ¿Qué nos dice? Que en ese lapso de 6 horas hubo un efecto antiinflamatorio del 100%. Podemos ver que en la ratita número 18 hubo un efecto antiinflamatorio notorio, pero que a las 6 horas en nuestra ratita 7 haya un efecto del 100%, realmente es un dato prometedor. Ahora, si nosotros sacamos el estándar de disminución de volumen desplazado por la inflamación de la patita de rata a la segunda cavidad del pletisnómetro, podemos observar que en la primera medición este puede ir entre los 0,5 mililitros a 0,9 mililitros. En las 4 horas podemos observar que este volumen disminuye porque puede ser entre los 0,4 mililitros y 0,1 mililitros. Y en el caso de la tercera medición, este se mantiene. Siguiente, por favor.
En nuestra tabla número 5 podemos observar nuestros tres grupos estudiados, el grupo A, B, C, o mejor dicho, agua, diclofenaco, leche materna. En la segunda columna podemos observar el número de ratas que fueron utilizadas en cada grupo. Y acá hay un detalle, así como nos lo dice el título de la tabla número 5, inflamación residual de las sustancias usadas. ¿Qué nos dice residual? La inflamación que permaneció después de aplicar estos antiinflamatorios. Si tenemos en cuenta que después de inocular los 0,5 mililitros de albúmina del huevo de gallina, causó una inflamación que era notoria, después de un tiempo determinado podemos observar que hubo una disminución de esta inflamación. En algunos casos habrá sido al 100%, como pudimos observar en la tabla número 4 y 3, y en otros casos queda. Y eso es lo que nosotros consideramos la inflamación residual, para ver qué tan efectivo es la propiedad antiinflamatoria de la sustancia evaluada. Iniciamos con el grupo A, o el grupo del agua. Podemos ver que la inflamación residual más alta es del 60%, perteneciente a la rata número 14. Pero la más baja fue el 18% perteneciente a la rata número 2. Estos datos, ¿por qué? Porque hay que tener en cuenta que cada organismo es único y la reacción de determinada sustancia puede variar en cada organismo. Ahora, nosotros hemos sacado la media estándar de todas estas inflamaciones residuales obtenidas y vemos que es de un 42,8%. Podemos ver que el agua sí ayudó para bajar la inflamación de la rata. Habrá sido prácticamente casi por la mitad de la inflamación, pero podemos ver que sí puede bajar la inflamación. Ahora nosotros nos pasamos al diclofenaco. En otras palabras sería el medicamento AINES, que sí tiene las propiedades antiinflamatorias. Miremos el caso de la rata número 16. Vemos que tiene una inflamación residual del 30%. A comparación de la rata número 14 del grupo del agua, es la mitad. Eso no podemos negarlo. Pero miremos a nuestra ratita número 6, que de igual manera en la tabla número 3 tiene una inflamación residual del 0%. El diclofenaco en ciertos organismos, o en ciertos seres mejor dicho, puede bajar la inflamación en un 100%. Y vemos que los valores de la rata 9, 12 y 10, estos valores son prácticamente menores a 20. Hubo una reducción de la inflamación recontra notoria. Y sacándole la media estándar podemos observar que el porcentaje de inflamación residual es de 12,8% y este puede ser menor inclusive. Esto es lo que nosotros estamos buscando acá en el diclofenaco, saber qué tanto podría dejar de inflamación, y acá tenemos ese dato. Y ahora vamos a compararlo con el dato de la leche materna. Podemos observar que en el caso de la rata número 18 el volumen residual fue del 40%. Será un poquito más que el diclofenaco, sí, pero inclusivemente menor que del agua. Eso está muy claro. Y en el caso de la ratita número 7 vemos que la inflamación residual porcentual es del 0%. En este caso, sí pudo bajar todita la inflamación en un 100%. Pero hay que tener en cuenta que en el caso de la rata número 7 fue a las 6 horas. A diferencia de la rata número 6, que fue entre las 2 horas. Pero podemos observar que los demás valores de las ratas que fueron tratadas con leche materna, sí, son valores bajos, y podemos decir que se puede observar un efecto antiinflamatorio drástico. Miremos la media estándar del grupo de la leche materna. Este es del 15,8%. Wow, es 15,8%. Nos dice que tiene un efecto antiinflamatorio recontra notorio. A diferencia del diclofenaco, que es 12,8%, la leche materna sí es una buena medida para bajar la inflamación. Pero claro, hay que tener en cuenta que estos son infantes, ya que los primeros que consumen la leche materna son los recién nacidos. Pero nos da claro que este sí tiene la propiedad antiinflamatoria. Siguiente, por favor. Nuestras conclusiones. Con el estudio de José Calle, nosotros hemos podido observar que la leche materna sí posee capacidades antiinflamatorias. Cabe recalcar que su porcentaje residual no será tan bajo como el del diclofenaco, pero sí
sí puede bajar la inflamación, ya que nos dejó un volumen una inflamación residual del 15,8%. Y ahora, esto es muy importante para bebés que pueden sufrir bastante procesos inflamatorios, ya sea por golpe o por alguna infección, ya que a ellos lamentablemente no podemos administrarles medicamentos, porque su organismo recién está madurando. Y esto cabe recalcar la importancia de que una madre debe lactar a su recién nacido. Siguiente, por favor. Eso sería todo. Muchas gracias, doctora, por su tiempo.